Hoy iniciamos las actividades del Gastronómico Cultural de Cabanillas. Pretendemos perpetuarlo en el tiempo, programando ciclos de conferencias o talleres, en los que se pongan temas políticos, sociales, empleo, trabajo, educación, sanidad, suficiencia energética, ecologismo, etc. Para ello intentaremos contar con compañeros especialistas en estos temas. No será tarea fácil y sencilla contar con ellos, pues seguro que tienen muchos compromisos, pero seremos implacables e incansables en conseguirlo. Y llegará el día en que ellos pongan en sus currículum: yo impartí un taller en el Círculo de Cabanillas, en este caso gastronómico. No es el caso de Carmen, que no tardó ni 20 segundos en aceptar nuestra propuesta, y por eso estamos aquí inaugurándolo. Primero, darte las gracias por nosotros. Daros el viaje que os habéis dado hasta aquí, desde Granada. Como hemos dicho anteriormente, nuestra idea es poder hacer, y esto es demasiado optimista, 1 o 2 al trimestre. El lema que vamos a utilizar para estos talleres, y que queremos que sea compartido y potenciado por todos vosotros, es espacio amable de militancia. Con este lema pretendemos salir más unidos, más capaces y participativos, y por qué no, más amigos, que seamos compañeros de verdad, con nuestras diferencias de opinión, sin importarnos quién lo ha propuesto, pero siempre con un mismo fin: mejorar las condiciones de vida de la gente, hacer una sociedad más justa e igualitaria. Queremos hacer y participar en la nueva política, que no se quede solo en un eslogan, siempre desde una dirección horizontal, que nuestras ideas, sugerencias sean escuchadas y tenidas en cuenta o rebatidas por nuestros representantes. Que nadie se le olvide que lo son por haberlos elegido nosotros y se deben al proyecto común. Asimismo, reclamamos una relación biunívoca, en la que se nos planteen acciones, colaboraciones para la realización de leyes, reglamentos, etc. Queremos prepararnos para afrontar el futuro y el relevo generacional o estatutario de la mejor forma posible. La mayoría solo queremos ser parte activa del cambio, pero debemos dar alternativas a quienes quieran optar a la representación política e institucional o de partido. De alguna manera habrá que implicar a la juventud para que se preparen y adquieran el argumentario del partido, para que puedan creer y defender las posturas de Podemos, que serán las suyas. Y para terminar, reiterar este eslogan que, por cierto, se lo oímos a Carmen en su ponencia Nieve de Cameros, en el Encuentro Rural, espacio amable de militancia. Buenas tardes, muchas gracias a todo el mundo por venir. Yo la verdad que me siento honrada, emocionada y encantada también de estar aquí. Solo ha habido amabilidad desde que llegué. Quiero agradecer al Círculo de Podemos Cabanillas y sobre todo particularmente a Paco, sí, porque es todo generosidad. Y cuando él escuchó eso de espacio amable de militancia, que fue algo que le llamó la atención y le llamó la atención al Círculo, a Alfredo también, nos conocimos en Nieva de Camero y fue una cosa de un flechazo político, ¿no? En vez de amoroso, político, pues algo que yo creo que fue ponerle palabra a algo que lleva haciendo toda la vida. Por eso a mí me gustaría pues aplaudir esa acción que se hace desde Podemos Cabanillas y también, como no, a la generosidad de Paco. Sí. Las cosas son como son. Y bueno, yo voy a hablar de renta básica, voy a comenzar hablando del contexto y de por qué son necesarios este tipo de debates y de espacios amables donde podamos debatir de forma sosegada y hablar sobre soluciones que cambien la vida de la gente, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Veréis que la renta básica tiene ese punto con el que no todo el mundo está de acuerdo y genera debates bastante pasionales. He puesto un tuit en el que decía que estaba en el espacio amable de militancia de Podemos Cabanillas y me han contestado diciendo: ¿eso existe en Podemos? los espacios amables. Bueno, pues esa es otra de algo que nos corresponde también políticamente, y es demostrar que es posible otra forma de militar y no solamente la forma competitiva, sino también cooperativa, y en la que se aportan y se construyen ideas de forma colectiva. Me gustaría empezar hablando de las cifras que nos ha dejado la crisis económica. ¿Qué diferencia hemos tenido en salir de la crisis respecto a otros países? Hemos tardado muchísimo más, hemos tardado 9 años frente a 2 de Alemania o 3 de Francia e Italia. Se ha producido una reducción global de la ocupación en España en 1,75 millones de empleos. Tenemos un crecimiento económico que están diciendo que hemos salido de la crisis, pero realmente
en el nuevo momento en el que nos encontramos, el crecimiento económico no garantiza la reducción de la desigualdad, porque la forma en la que se reparte en la distribución primaria ese crecimiento económico está cada vez más concentrada en las capas de población de renta alta, y al mismo tiempo se produce cada vez una mayor concentración de la riqueza, mientras que en la distribución primaria de la renta, es decir, en esa distribución entre capital-trabajo, trabajo asalariado, pues nos encontramos cada vez con una mayor devaluación salarial, cada vez con mayor cantidad de peso de todas las cifras de precariedad, del empleo temporal, además con una mayor desigualdad de género. Toda esa precariedad está acumulada en mayor medida por las mujeres, que somos las que tenemos más trabajo parcial sin querer tener esas jornadas parciales. Al mismo tiempo, la gente que está trabajando con contratos temporales no le gustaría hacerlo, no lo está haciendo porque quiere, sino porque no tiene más remedio que hacerlo así. Y esto se está acompañando también con un cambio del lenguaje bastante peligroso. Por ejemplo, un vendedor de Deliveroo es un emprendedor buscando su futuro, ¿no? Cuando realmente sabemos que es una persona que se encuentra en una situación de gran precariedad y de mucha explotación, o que en lugar de despedirte lo que hacen es que te desconectan. Y ese cambio de lenguaje está escondiendo una precariedad y un cambio social en el que el empleo indefinido y unos salarios que permitían subsistir y no ser pobre, el empleo era una garantía de la salida de la pobreza. Hoy en día eso no se da. O tener un trabajo remunerado no significa que se salga de la pobreza, de la categoría tanto de trabajadores y trabajadoras pobres, como también la categoría de la que hablaba Guy Standing del precariado, que decía, el precariado es aquella clase social que no tiene voluntad de reproducirse, que tiene la voluntad de extinguirse a sí misma, mientras que la clase de trabajadores y trabajadoras asalariadas tenían el orgullo un orgullo de clase que conllevaba una serie de luchas sociales. Toda la gente que está en precario, todos trabajadores y trabajadoras autónomos, lo que quieren es acabar con su propia precariedad. En ese sentido, esa voluntad de abolir la clase de precariado, una clase que no se había dado esa característica en la historia nunca. Si hablamos de crisis y hablamos de recuperación, es verdad que se produjeron recortes sociales tremendos, pero es verdad también que esos recortes sociales fueron para la mayoría, que hubo unas minorías que no tuvieron esos recortes sociales, sino todo lo contrario, que se vieron beneficiadas de verdadero derroche. Incluso esa recuperación, pues hemos visto que la ayuda a la banca han sido de 54.353 millones en momentos donde se producían recortes a servicios públicos fundamentales, y que además la recuperación va a ser solo de 3.873 millones, vamos a perder 15.000 millones de euros. Para eso parece que sí había dinero. O una amnistía fiscal, que ahora parece que no se puede saber el nombre de las personas que fueron amnistiadas fiscalmente. En ese sentido también nos defrauda el Partido Popular, pero de nuevo nos está defraudando el gobierno de Pedro Sánchez, que prometía la derogación de la reforma laboral, y vemos que tampoco termina de cuajar ese cambio prometido. O la corrupción, que pone en jaque el pacto de convivencia democrática. La corrupción no solamente en términos económicos cuesta 48.000 millones de euros, se calcula que cuesta 48.000 millones de euros, sino que además genera desafección política y hace que sea muy difícil convencer a la gente de que participe en espacios de militancia ligados a partidos políticos, porque existe esa creencia de que todo, pues eso que está ahí, ¿no? Todos son iguales, todos los partidos son iguales, fruto de una elevada corrupción y de ese alejamiento de la clase política de las clases populares. Sí, es verdad que después de toda crisis es un punto de inflexión, y ahora mismo nos encontramos en ese punto de inflexión, que lo estamos viendo también en Europa, hacia dos salidas, ¿no? Y hacia dos alternativas. Una, que es la salida excluyente, que es la salida que ofrece Pablo Casado hoy en el PP, que también hubiera ofrecido Soraya Sáenz de Santamaría, no nos engañemos, o que ofrece Albert Rivera aquí en España, y que en otros países está ofreciendo, pues, no sé, Matteo Salvini, por ejemplo, cuando tiene ese eslogan que es Italians First,
Es decir, es una salida absolutamente exclusiva, absolutamente excluyente, en la que la Unión Europea está optando también por esa salida, en la que el Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común. La Unión Europea invierte millones en muros y concertinas, o vemos en Estados Unidos cómo separan a los niños y niñas en una imagen absolutamente espantosa de sus padres por el mero hecho de haber cambiado de lugar de residencia o querer cambiar de lugar en el que vive. Esa es la salida excluyente que tiene no solamente monstruos visibles, sino apoyos también detrás. Nosotros ante esa salida no tenemos más obligación que ofrecer otra, que es la salida incluyente. Aquí en España hemos hecho algo que no se ha hecho en ningún otro país, es echar a Mariano, al PP, fuera. Con una moción de censura lo hemos lanzado y hemos sido determinantes para lograr eso. Pero esa salida necesita también tener medidas concretas. Necesitamos ofrecer, porque las medidas concretas de la salida excluyente las están poniendo encima de la mesa. Nosotros necesitamos también esas medidas concretas, y esas medidas concretas que tenemos que poner encima de la mesa tienen que también tener como eje central todo el movimiento feminista, porque si hay algo, si el problema fundamental de este país es la desigualdad, en términos no solamente económicos sino también sociales, siempre que hablemos de desigualdad la componente de género va asociada a ella, no solamente por desigualdad salarial, no solamente por diferencia de presencia de las mujeres, depende dónde nos encontremos y en qué categoría, sino por unas violencias machistas, que es micromachismo, macromachismo, violencias machistas tremendas que acaban con asesinatos de mujeres y ahora quienes están diciendo que no reconocen esos movimientos feministas. Entonces, la desigualdad de género debe ser un elemento que sirva como el elemento central de la transformación social, uno de los elementos centrales de la transformación social. En los pactos de convivencia que hemos tenido hasta ahora, no solamente estaba el empleo, había otros también, como por ejemplo las pensiones, eran un pacto, algo que se pensaba que no se iba a romper nunca, cómo se va a acabar con el sistema de pensiones públicas, aunque veíamos que iban avisando, ¿no? Iban avisando, parece que no se van a poder pagar las pensiones, pero es verdad también que los pensionistas han salido a la calle, los pensionistas y las pensionistas salen a la calle y piden sus derechos, el reconocimiento de sus derechos, algo que pasa en este país, de nuevo, se sale a la calle y se pide ese reconocimiento. Ante esos pactos de convivencia de pensiones, de género, democrático, de empleo, que empiezan a estar rotos, o de servicios públicos fundamentales. No sé si habéis visto que en Andalucía la que ahora ministra María Jesús Montero y que teníamos como consejera de Hacienda en Andalucía, era una ferviente defensora de la reforma del sistema de financiación autonómica, en primer lugar porque Andalucía es una comunidad infrafinanciada desde el punto de vista absoluto y relativo, pero por encima de eso porque hay una infrafinanciación global en el sistema. Hay insuficiencia de financiación en el sistema. Bueno, pues ahora no lo reforma, es decir, pasa a ser ministra de Hacienda y nos encontramos con una falta de reforma de la financiación autonómica que se traduce en una falta de financiación para nuestros servicios públicos fundamentales. Eso va a repercutir negativamente en educación pública, en salud pública y en dependencia y en servicios sociales. ¿Qué excusas han puesto hasta ahora? La legitimación política, han dado excusas de legitimación política, no hay otra salida. También la legitimación económica con esas políticas autoritarias, como leyes de estabilidad presupuestaria, como la reforma del artículo 135. Y cuando no funciona la legitimación, porque la gente ya no se lo cree, pues lo que han puesto sobre la mesa son medidas represivas, que están metiendo en la cárcel a tuiteros, a tuiteras, a blogueros, a blogueras, y esas medidas represivas en forma también de ley mordaza. Además nos encontramos en un escenario en el que hacer política económica es cada vez más difícil. Es decir, tenemos cada vez más difícil buscar esa salida inclusiva, esa salida incluyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde el punto de vista monetario perdimos la capacidad. El Banco Central Europeo, el que decide las políticas monetarias. No tenemos la capacidad de utilizar tipos de interés que, por cierto, ahora están por los suelos, no son un problema.
Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista cambiario, perdimos la moneda. No tenemos la capacidad tampoco de utilizar, en lugar de la devaluación salarial que se utilizó en España, haber podido utilizar la devaluación de la moneda, la devaluación de la peseta, en su caso, de la moneda que fuera. Cuando vino Krugman a España y afirmó que aquí bajarían los salarios, vino antes de la crisis económica. Krugman, no sé si lo conocéis, es un economista, premio Nobel de Economía, que él es neokeynesiano. Pues dijo eso y la gente se echaba las manos a la cabeza. ¿Qué está diciendo este hombre que van a bajar los salarios en España? Eso no va a pasar, era la época de los mileuristas. Hoy ser mileurista es un privilegio porque la salida de la competitividad en España se está haciendo también por la vía de la devaluación salarial. La política comercial tampoco la tenemos, está en manos de la Unión Europea y eso representa una pérdida de soberanía también para el poder local incluso, llega hasta el poder local, porque lo que no te deja hacer la Unión Europea, por ejemplo, en términos de cómo se... De eso Vanessa sabe un montón, cómo se pueden dar los contratos, cómo se pueden hacer esas asignaciones, no puedes decir, lo voy a hacer dentro de mi pueblo y voy a dar dentro de mi pueblo porque quiero que haya, pues no sé, quiero defender pues o bien la soberanía alimentaria o quiero defender a las pequeñas empresas que hay aquí y quiero que no se puede hacer por el principio de reparto de mercado. Hay un poquito que se puede quedar, pero ese poder local también se va tocando no solamente arriba, sino que se toca también el poder autonómico y se toca también el poder local. Y luego desde el punto de vista fiscal, que es lo que nos quedaría el gasto público, esa gran herramienta, pues vemos que también está tocada por los ingresos, porque si veis las medidas que están dando, que se dan como la ofensiva que está proponiendo Pablo Casado, la ofensiva económica o su programa económico, es un programa desfiscalizador. O sea, lo que está proponiendo son fundamentalmente bajadas impositivas. Bajadas impositivas de sociedades y de IRPF en un país que tiene 7 puntos menos que la media de Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto, ingresos tributarios. Es decir, que necesitamos todo lo contrario, la recuperación de ingresos tributarios. Pero es que lo peor de todo, que lo acabo de ver, es que lo que quiere reducir es el tipo máximo. Es decir, que a quien va a beneficiar en mayor medida es a las rentas más altas. Les va a permitir que contribuyan en menor medida a construir pues el país que queremos. Eso es tremendo, eso rompe de nuevo otro pacto de convivencia, que es un pacto fiscal, que es una construcción colectiva, que es la hacienda pública, porque de esos ingresos es de donde beben el gasto público. Total, que necesitamos alternativas transformadoras de la sociedad para poder romper la desigualdad. Esas alternativas que deberían ir, desde mi punto de vista, para poder ir haciendo rotos al capitalismo. ¿Y qué es ir haciéndole rotos al capitalismo? Romper el marco de maximización. Eso yo cuando se le explica cuál es uno de los principios de este sistema y lo que se le enseña a los estudiantes con economía neoclásica y con economía es el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio, el objetivo del consumidor es maximizar la utilidad, todo pasa por la maximización. En una especie, la humana, que tiene un problema y es que no sabe nunca parar. O sea, nosotros en esa estrategia de maximización hacemos que nuestra naturaleza maximizadora de por sí se vea pues amplificada, porque más es mejor. Entonces, en la estrategia de más es mejor, este sistema nos lo pone difícil, no pone límites por arriba. ¿Hay límites al incremento de riqueza? No. Puede uno enriquecerse, o por lo menos eso es lo que se vende, uno puede hacerse rico hasta de forma ilimitada. Pero es que también eso no tiene límite por abajo. Uno puede hacerse pobre de forma ilimitada hasta morirse de pobre. Y ahí es donde hay que hacer el roto, por lo menos hay que hacer el roto por abajo. Y hay que poner un colchón para que eso no se produzca, porque en ese límite por abajo no se puede consentir. Esas alternativas transformadoras necesitan, por lo menos y por ahora, que haya por abajo un límite y que por arriba, por lo pronto, se contribuya con esas medidas redistributivas que suponen los impuestos, los tributos. En la medida en que se diga Italians first, en la medida en que se diga migrantes no, el límite por abajo se está diciendo que se mueran de asco.
no los queremos, es que se pueden morir de pobres. En la medida que se digan impuestos no por arriba o amnistía fiscal, se está diciendo quitamos además el límite de la contribución por arriba. O sea, es todo lo peor en la alternativa excluyente. Nosotros debemos hacer lo contrario. Otro elemento característico de esto es que se piensa en tiempos cortos. En este sistema no se piensa en el largo plazo. Aquí el planeta va a ser infinito y son los tiempos cortos. Cambiar el tiempo corto por el tiempo largo. Eso significa cambiar la eficiencia por la pertinencia. Es decir, no tanto llevar a cabo algo porque es eficiente desde el punto de vista económico, sino porque es pertinente para la vida. Esto garantiza la vida de alguna manera en un momento muy peligroso también de lo que se entiende por vida, porque acabo de ver que Pablo Casado se presenta como el representante de la España que madruga, el defensor de la familia y de la vida. Es decir, algo absolutamente tremendo. No se puede presentar como defensor de la vida a alguien que está permitiendo que el Mediterráneo sea esa fosa común, ni alguien defensor de la familia que está teniendo estrategias absolutamente perniciosas con otras familias que no son las que ellos entienden que tienen que ser familia u otras formas de vida. Por tanto, pensar con tiempos largos también es importante, pensar en ese largo plazo, en nuestras generaciones y también en las generaciones futuras. Y luego el tercer elemento es la falta de, que es propio también de nuestra especie, la falta de empatía con lo lejano, y que es algo que también este sistema lo refuerza. La falta de empatía con lo lejano quiere decir que a nosotros le pasa algo a nuestro compañero animal, aquello que se conoce como mascota, ¿no? Pasa algo a mi perra y para mí es mi familia. Pero si hay una muerte de 300 personas en Siria, pues no lo siento porque está lejos. Entonces, ese trabajo de la empatía con lo lejano es algo que hay que hacer, que necesitamos, eso se tiene que trabajar, eso el ser humano no lo lleva consigo, tenemos que incorporarlo. Si se trabaja al revés, si se trabaja en la empatía con lo cercano, es algo que va a funcionar porque va con nosotros. Aquello del hogar social, ¿no? Que reparten comida entre los españoles solamente, o lo de Italians First, que lo he repetido varias veces, pero que es muy significativo. No, al revés, las estrategias tienen que ser las de la empatía, las de trabajar la empatía con lo lejano. Y estos espacios amables de militancia son eso también, son espacios empáticos donde tenemos que entender, pues cuando el de enfrente opina de una manera diferente, pues bueno, pues reconocerlo, y si hay que votar y uno se queda en minoría o está en mayoría, bueno, pues así son las cosas, se sigue debatiendo y para adelante. ¿A qué cambios podemos aspirar? Pues podemos aspirar a pequeños cambios y a grandes cambios. Los pequeños cambios no son cambios transformadores, grandes cambios transformadores. Serán necesarios, pero no son muy transformadores. Ahora pongo un ejemplo de cambio pequeño. Y luego están los cambios grandes, que son verdaderas herramientas transformadoras, o que esperamos que sean transformadoras de la sociedad. Cambio pequeño, un cambio pequeño, pues una tasa turística. Ese no es algo que te vaya a hacer, no es un cambio que vaya a provocar, no sé, un cambio en la forma de turismo, que se avance hacia un turismo más sostenible, o no. Es simplemente un impuesto piguviano que va a hacer pues que se llame la atención o que se recaude con el objetivo de que la gente que viene, que provoca costes al medio ambiente o que provoca costes en la localidad, contribuya de alguna manera. Pero es un toque, no es un gran cambio. ¿Cuáles son los grandes cambios? Y de esto también sería un debate, ¿no?, de pequeños y grandes cambios transformadores. Pues por ejemplo la banca pública. La banca pública representa un gran cambio porque estamos cogiendo el dinero y ya no lo están manejando empresas privadas. El dinero que es la sangre de la economía, el crédito que le tiene que llegar a las empresas. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues sí, sería regular que cayera encima. Bueno, pues eso, la banca pública la identificamos como un cambio muy importante porque ganaríamos en soberanía de dónde va a ir dirigido ese dinero, que no vaya dirigido tanto a la especulación como que pueda llegar a esa pequeña y mediana empresa en forma de crédito o al cambio de modelo productivo. Se habla de cambio de modelo productivo
es muy difícil, pero para que haya cambio de modelo productivo se necesita financiación también, y necesitamos que haya financiación. Un gran cambio. Otro gran cambio, las monedas sociales, por ejemplo, esas monedas alternativas que están en marcha ya en otros sitios del mundo y que posibilitan también más poder local, por ejemplo, si lo pone en marcha un municipio, porque da la capacidad de tomar decisiones que no se van a poder tomar por falta de la moneda común, mientras que la moneda alternativa da esa posibilidad de animar al pequeño comercio, de otras formas de consumo, de otras formas de relaciones sociales, de sentirnos. Entonces son cambios transformadores. Otra, el poder de la remunicipalización de servicios, del agua, porque es recuperar lo que es común. El agua es algo común. Pues no, si está en manos de una empresa privada, recuperar el servicio de agua, como están haciendo, se está poniendo en marcha ya, no el agua, sobre eso hay un gran debate, pero en general la remunicipalización de servicios es algo que los ayuntamientos del cambio pues están trabajando en ello. En Cádiz yo sé que se remunicipalizó el servicio de playas, algo relacionado con las playas. En Barcelona y en Madrid pues estarán haciendo también sus pasos para lograr remunicipalizar ciertos servicios. Son también cambios, son victorias transformadoras de la sociedad, o también, por ejemplo, los servicios de transporte público. ¿Y qué herramienta? Ya entro con la renta básica. La renta básica para mí también porque no para Podemos. La renta básica ahora mismo es una herramienta huérfana políticamente. No hay ningún partido político que esté defendiendo la renta básica. Explicaré lo que es. Y no se encuentra, aunque nosotros la llevamos en la europea, en la primera vez que se presentó Podemos a las elecciones, pero ahora mismo eso no está. Podríamos ver por qué sí o por qué no. Bueno, pues hay diversos elementos. Incluso nosotros en Andalucía no la llevamos, pues claro, voy a decir primero lo que es y luego ya cuento esto. A ver, un ingreso pagado por el Estado, equivalente al menos al umbral de la pobreza, es decir, que sea suficiente. Ese es el colchón que se pone, del que hablaba antes, se establece ese colchón. Umbral de la pobreza, universal, es decir, todo el mundo la recibe. Eso no quiere decir que todo el mundo gane. Hay quien pierde con la renta básica porque tiene un efecto fiscal. Entonces, en el efecto fiscal, aunque la reciba alguien que esté en estratos de renta altos, por la vía de la fiscalidad, como tiene que contribuir más, está perdiendo. Con la propuesta, yo me he traído el libro de Raventós y Torrens de financiación de la renta básica incondicional. Con la propuesta que ellos hacen, podría haber otras. Con esa propuesta pierde el 20% de las rentas más altas y gana el 80% de las rentas que se encuentran por debajo. Sería universal, por tanto, sería también individual y algo súper importante, incondicional. Es decir, si se está trabajando, se recibe, si se reciben otros ingresos, se recibe, no hay condiciones, no se analizan las condiciones para percibir la renta básica. ¿Qué tiene eso de bueno? Pues que no es una medida que se realice después de llegar a la condición de la pobreza. Es decir, tú eres pobre, bueno, pues como eres pobre, te doy un subsidio de pobre, una renta garantizada, un subsidio condicionado, una renta mínima de inserción, como se llama en Andalucía, el nombre que le podamos llamar. Es un subsidio para unas condiciones determinadas de pobreza, unas condiciones determinadas de exclusión social. Pero se tienen que dar. Es decir, es una medida ex post. Una vez que se produce la situación, se da el subsidio. La renta básica no. La renta básica es una medida que tiene en el centro la libertad republicana, que entiende que las personas, por el hecho de ser personas, de tener ciudadanía, tienen derecho a tener la existencia material garantizada, y que además eso da poder de negociación y también poder de libertad. Es decir, se trata de una batalla cultural y de una batalla política en la que se entiende que todo el mundo, independientemente de lo que haga, tiene derecho a tener su existencia material garantizada, y algo que tiene que garantizar el Estado. No es tanto una medida dirigida a la pobreza, porque eso es ex post, como digo, sino ex ante y sin condiciones.
Philippe Van Parijs, que es uno de los padres de esta medida, defensor de la renta básica incondicional, universal, pues se fue a hablar con John Rawls, ¿no? Que coincidieron, y le preguntó por la medida qué le parecía. Bueno, pues parece que no está mal, ¿no? Pero para los surfistas de Malibú no. John Rawls eso no lo veía. Los surfistas de Malibú no, porque esos están todo el día tumbados en la playa y esos están nada más que divirtiéndose y esos no. Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, existe también en esta sociedad una concepción del empleocentrismo. Parece que nos tenemos que ganar la existencia material a base del sudor de nuestra frente, de lograr un empleo, así estés precarizado, así no, o sea, decir que ser representante de la España que madruga es mucho, ¿eh? Es decir, que aquella parte precaria, aquella parte que ni siquiera tiene la posibilidad de madrugar porque no tiene dónde ir a tener un empleo, no va a ser representada. ¿Qué otra realidad vemos con la renta básica? Pues que los subsidios condicionados, que son los que se han utilizado hasta ahora, me dices que eres pobre y yo te doy un subsidio, que son los que funcionan, los que están funcionando en todas nuestras autonomías, no funcionan ni para eliminar la pobreza, ni para mejorar las condiciones de negociación en el mercado laboral, porque a veces se dan situaciones en las que se pierde la condición que te permite mantener el subsidio, pero la condición que tienes es peor que la que tenías cuando tenías el subsidio de pobre. Entonces no están funcionando, también son una especie de trampa de la pobreza, porque para seguir recibiendo el subsidio tienes que seguir manteniendo esa condición de pobre. Pero es que hoy en día el empleo, como digo, no garantiza salir de la condición de pobreza. Posibilidad de negociación que tiene una persona hoy en día que no tiene ningún tipo de ingreso. ¿Qué posibilidad de negociación tiene ante un trabajo que le ofrezcan precario? Como decían, anuncios que hemos visto que yo no me sé ahora de memoria ninguno, pero va a trabajar 15 horas al día en un chiringuito, va a cobrar 600 euros y fines de semana no, porque estamos en verano. Eso, así. Pues, hombre, eso es un trabajo de mierda. Bueno, ese trabajo de mierda, con una posibilidad, teniendo la existencia material garantizada a través de una renta básica, se le podría decir no. Pero además no solo eso, es una herramienta también transformadora socialmente, porque significaría que la gente puede decidir qué vida quiere vivir. Pues si no quiere un empleo remunerado a la usanza tradicional, pueden unirse un grupo de gente y decidir pues que se van a dedicar, esto lo hablábamos en Nieva de Camero, a repoblar un municipio y a, no sé, pues como está en uno que tenemos allí en Andalucía, que se llama Genalguacil, que allí lo que digo aquí, que bien pegaría la renta básica. Todos los años se hace un encuentro y van artistas y dejan sus obras de arte allí. Tienen todo pagado durante el tiempo que están, no sé si una semana, 2 semanas, no sé el tiempo exactamente. Hacen obras de arte y Genalguacil es un museo vivo que tiene obras de arte de todos los años que se ha ido realizando ese encuentro. ¿Eso no merece la pena? O sea, vamos a decir que las actividades cooperativas, que las actividades de construcción social, que no tienen por qué ser remuneradas, que las actividades artísticas son actividades de muertos de hambre. En nuestra cabeza creo que debe estar acabar. Lo que no se puede consentir es mantener la precariedad que existe hoy en día. Tenemos que avanzar para acabar con esos niveles de precariedad y sobre todo garantizar la existencia material de la población por una cosa, y es que nosotros nacimos con una idea, que era el empoderamiento, aquella palabra que fue la que a mí me atrajo a Podemos. Dije, hombre, aquí está por fin el empoderamiento en una fuerza política. Aquí se está hablando de empoderamiento, aquí se está hablando de que la gente va a decidir la vida que quiere vivir, tanto desde el punto de vista individual como también desde el punto de vista colectivo. ¿Qué efectos tendría la herramienta, que es una herramienta, quiero insistir en esto, y no tiene la culpa de todo? Es decir, poner en marcha la renta básica no significa que se vaya a acabar con los sistemas de educación pública, ni de sanidad, ni de servicios sociales, sino que es una herramienta adicional de
mayor empoderamiento, mayor poder de negociación y los subsidios de pobres, las rentas garantizadas, no son un camino para la renta básica, no lo son. Son herramientas totalmente diferentes. La universalidad, la incondicionalidad de la renta básica es algo totalmente distinto a las rentas garantizadas, que quiero insistir, se podrían mejorar. Nosotros en Andalucía, y ahora sí hablo de Andalucía, no podremos llevar en el programa de las elecciones andaluzas una renta básica universal, incondicional, suficiente, porque no tenemos capacidad fiscal para hacerlo. No podemos llevarla. Tendremos que llevar otra cosa. No será una renta garantizada, pero no será una renta básica. Eso no lo podemos meter en el programa. Pero sí podemos hacer como partido político, como Podemos Andalucía, como fuerza, sí podemos decir que nos posicionamos a favor de la renta básica. Es decir, no mentir diciendo que hay un camino de renta garantizada hacia la renta básica, porque eso no es verdad. Es una herramienta, como digo, totalmente diferente. ¿Se está poniendo en marcha en algún sitio? Hay sitios donde se están poniendo en marcha algo que llaman experimentos, pero realmente los experimentos no nos hablan totalmente de la medida, por ejemplo, porque la gente sabe que está en un experimento y entonces el comportamiento que tienen pues no es el mismo que tendrían si fuera implantada de forma universal. Luego no tiene efectos fiscales a nivel global, con lo cual tampoco se puede saber qué pasaría si se implantara a nivel global. Pero se están haciendo en Canadá, en Barcelona, el BINCAM, que está haciendo con 550 y 400 personas. A una parte se les da una renta incondicionada y a otra parte se les da otro tipo de renta. Y se verá después, se analizará. Finlandia lo ha hecho, Finlandia lo he dicho ya, Finlandia, Canadá, Holanda, todos estos países. Y ayer me llamaron de Uruguay y me comentaron que allí lo van a poner en marcha también y que van a empezar con... Esto está bien... Sí, está sujeto. Sujeto, ¿no? No. Vale, en Uruguay lo van a empezar a poner en marcha en menores. Quieren empezar con menores y luego ir ampliando el rango de edad. A mí me parece que como partido político deberíamos definirnos y ver y tener este tipo de debate. Nosotros lo hemos debatido tanto en Andalucía, tanto en unas jornadas específicas que se replicaron en Granada y en Sevilla, a las que vino gente pues de rentas garantizadas, de renta básica, estuvo Raventós, también venía gente defensora del trabajo garantizado y fueron unas jornadas muy interesantes. Y después en el Círculo de Economía y Hacienda pues es uno de los debates más encendidos, el de la renta básica, rentas garantizadas. Más cosas de la renta básica. A mí me parece que es un elemento que da mayor poder de negociación en el conflicto, tanto en el conflicto capital-trabajo, porque da poder de negociación a los que estamos en el lado de la búsqueda de un empleo, como también en el conflicto capital-vida. Es decir, tener mayor poder de negociación en los espacios privados, donde también hay conflictos. El conflicto no solo se da en el espacio público, sino que se da en el trabajo de cuidado, trabajos que no sean de cuidado. Y en los trabajos de cuidado muchas veces hay que tener, pues eso, hay conflictos para ver quién se encarga de las tareas de cuidado. Esto representa también cierto poder de negociación a la hora de repartir esas tareas, ¿no? Sobre todo en la parte no remunerada. Supone también salir de los mercados de trabajo y descentrar el mercado, es decir, dar posibilidad, como decía antes, a otras alternativas que no se encuentran en el mercado. Yo siempre pienso mucho en mi hijo, que lo que más le gusta en el mundo es tocar la guitarra y la batería, y todo lo demás le da igual. Y es que le da igual. Ahora mismo, lo mismo más adelante no le da igual. Pues no sé, tan mal está tocar la guitarra y la batería en su caso, ¿no? Y si él solamente quisiera dedicarse a eso y tener una renta básica y no quisiera trabajar, porque con eso es bastante. Por eso hablaba antes de la maximización. Tal vez la renta básica nos permitiría no solamente tener ese colchón, sino también
poder pasar de la idea, no todo el mundo, pero se podría ir pasando de la idea de más es mejor a suficiente es bastante. Se ha analizado también que no desincentiva la búsqueda de empleo, sino todo lo contrario, la incentiva en los lugares que se ha puesto para trabajar, y esta es la opción de la renta básica. Yo creo que en Podemos tenemos la obligación de poner sobre la mesa, o sea, que hablar del sí se puede, ese es mucho más que sí se puede un poquillo, que es un sí se puede grande, que es un sí se puede con medidas valientes, que es un sí se puede en el que superamos las medidas, políticas tradicionales, y que es un sí se puede en el que somos valientes, y eso lo hemos demostrado, que fuimos, fíjate si fuimos valientes, que fuimos a unas segundas elecciones, fíjate si somos importantes, que hemos dado lugar a que el PP haya hecho primarias. O sea, sin Podemos en el PP no hubiera habido primarias de ningún tipo, y ahí se han matado, ¿no? El ascenso de Ciudadanos, esa salida y ese partido del IBEX 35 fue también por Podemos. Somos fundamentales en el cambio, pero también en ese cambio tenemos que llevar esas herramientas transformadoras. Yo traigo hoy la renta básica, que a mí me parece un debate que además no es solo el debate de la renta básica, es el debate también del empleo, de la precarización, de la desigualdad. Por eso tiene también importancia. Pero de nuevo felicitaros por este espacio que habéis creado, por estos espacios que son los que le dan sentido a que mucha gente se ponga a militar, porque ve que el cambio es posible. Así que yo quiero acabar diciendo que sí se puede y que muchas gracias. Ahora solo le tienes que acercar y que te firme la cámara. Sí. En nombre de todos los círculos de Guadalajara, pues, madre mía, por favor. Darle las gracias a Carmen, a José por venir, y a Paco, a Luis, a César, pues a toda la gente que ha colaborado un poco, sí, a Miguel Ángel, a toda la gente que ha colaborado en hacer esto posible, y os puedo asegurar que ha sido un trabajo de días. Entonces creo que también se merecen un aplauso. Sí. Muchas gracias por vuestra... Un detallito. Y una camiseta. Con el recuerdo de qué bien. Y una foto, ¿no? Haremos una foto del grupo. ¿Qué? Que la abra. Espera, ¿me puedo quitar esto ya? Qué nervio. Qué nervio. ¿Qué será? Para recordarlo. Oh, qué bonita. Muchas gracias. Qué chula. La ha diseñado. Ha faltado el número. Hay que ponérsela porque hace fresca. Está guay, ¿eh? Muchas gracias.